la bienvenida a la charla Ángela Bonilla, pionera de la escultura mexicana, la cual será presentada esta tarde por las investigadoras Luis Noel, Miriam Kaiser y Rita Eder, moderadas por Daniel Brazos Arriaga, director del Museo del Palacio de Bellas Artes, a quien cedemos la palabra. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. En especial, muchas gracias a las investigadoras que presentan el día de hoy. Es un honor para nosotros tenerlas a las tres. Rita viene un poco retrasada, pero ahorita que llegue se incorpora. La voy a presentar de cualquier forma, de una vez, para que al momento que llegue ya no tengamos que volver a hacer una presentación. Entonces, voy a hacer una breve introducción a cada una de nuestras ponentes. Luis Noel es doctora en Historia del Arte e investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde 1983. A lo largo de su trayectoria académica ha impartido cursos en la UNAM, así como conferencias y otros cursos en numerosas universidades de México y del extranjero. Es académica honoraria de la Academia Nacional de Arquitectura, además de pertenecer a instituciones como el Comité Internacional de Críticos de Arquitectura, SICA, el COMOS mexicano, Docomomo Internacional, la Asociación Internacional de Críticos de Arte y la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina. Ha tenido una constante participación en la defensa del patrimonio, por lo que es miembro de la Comisión Nacional de Patrimonio Artístico Cultural del Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles de INAH y en la actualidad es secretaria técnica del Comité de Análisis para las Intervenciones en el campus de Ciudad Universitaria y los campi de la UNAM. Ingresó a la Academia de las Artes el 18 de junio de 1992. Rita Eder es historiadora del arte e investigadora en el área de arte moderno y contemporáneo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ha escrito varios libros de autoría individual y también ha publicado en colaboración con otros colegas y alumnos. Asimismo, ha redactado más de 100 artículos sobre diversos temas. De 2005 a 2007 fungió como coordinadora del posgrado en el programa de Historia de Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Asimismo, ha dado cursos en diversas universidades nacionales y extranjeras. Entre las distinciones que ha recibido destacan el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz al Mérito Universitario UNAM en el 2006, el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en arte en 2013. Es académica del número de la Academia de Artes en la sección de Historia y Crítica de Arte desde el 2017. Y Miriam Kaiser ha dedicado su vida a la promoción cultural en el campo de las artes plásticas. Fue directora del Museo del Palacio de Bellas Artes en 2 ocasiones, de 1978 a 1981 y de 1983 a 1988. Coordinó los trabajos de adecuación del antiguo Colegio de San Ildefonso como museo de 1991 a 1992. Desde entonces a la fecha ha impartido conferencias y escribe textos en torno al arte. Ha sido curadora de distintas exposiciones, así como asesora para la creación de varios museos en diversos estados de la República Mexicana, además de impartir cursos y conferencias acerca de la promoción, difusión, manejo de obras de arte, creación de museos y galerías de arte, entre otros temas relacionados, tanto en la Ciudad de México como en los distintos estados de la República y el extranjero. Recibió el reconocimiento ICOM México en 2005 y también la Medalla de Bellas Artes en las Artes Visuales 2020, otorgada en 2023. Les pido un aplauso para Muchas gracias. Buenas tardes, ¿sí? ¿Me escuchan bien? A todo el mundo. Cuando me pidieron que hablara yo sobre Ángela Bonilla, inmediatamente dije que sí. Después supe que íbamos a ser 3 personas y dije, bueno, ¿qué puedo yo decir diferente? Lo hablé un poco con Rita y decidí hablar de una relación que tiene que ver además en parte con la Academia de Artes.
y se trata de la amistad de Ángela Gurría con Juan O'Gorman, una amistad de larga data que es para mí muy interesante. Miren, a ver, dejo esto aquí porque ya no mandé la imagen. Si pueden circular esta imagen para que la vean, la pasen. Tiene que ver lo que es lo primero que a mí me atrajo de esta relación. Por un lado, el maravilloso cuadro que Juan O'Gorman realizó en 1966 de Ángela Gurría, que yo un día le dije, es que mi mayor envidia es que Juan O'Gorman le haya hecho un cuadro tan bellísimo como este. Y por otro lado, la escultura que Ángela Gurría, esta que está aquí, que se llama Espejo del Tiempo, que está en la exposición, hizo Ángela Gurría en 1964. Leyendo el catálogo me enteré que aparentemente fue como un intercambio. Juan le hizo el retrato y ella le pagó con esta escultura que puso Juan O'Gorman a la entrada de su taller, en ese terreno donde estaba la Casa Fantástica, desafortunadamente demolida, destrozada o como le quieran decir. Estaba la casa y en casi un rincón su taller. En ese su taller, en esta foto que estamos viendo, está este espejo del tiempo que me gusta mucho y que de cierta forma, si lo analizamos, es una obra que tiene que ver con el Juan O'Gorman de ese momento, con su casa fantástica, que algunos le decimos así, esta casa surrealista en realidad. Y para mí esta imagen pues es eso, es algo surrealista, estas tres caras que uno las ve y no las puede acabar de ver, y que es algo un poco extraño en la obra de Ángela Gurría, porque casi toda su obra es abstracta, o si no, menos surrealista, podemos decir, o fantástica, por darle algún adjetivo a esta obra. Fue lo primero que me atrajo y que pensé que sería bueno entonces hablar de esta relación que tuvo una continuidad, como dije, en la Academia de Artes. Esto también en parte porque la Academia de Artes, afortunadamente a lo largo del tiempo, recibió, no sé exactamente si algunas en donación, algunas sí se compraron, varias obras, tenemos 5 o 6 obras de Ángela Gurría, 4 de ellas están aquí en la exposición. Y es parte de esta presencia de estos artistas en la Academia de Artes. Hay que decir, y esto es muy interesante también, que Ángela Gurría hizo su discurso de ingreso a la Academia de Artes el 5 de septiembre de 1974 y fue la primera mujer que ingresó a la Academia de Artes. Academia que había existido el decreto, pero la fundación oficial fue el 10 de octubre de 1968. Ella, 6 años después, ingresa a la Academia de Artes. De ahí está su discurso y quisiera leerles algo de lo que ella dijo porque es muy interesante. Es un discurso breve, pero es interesante. Ella dice: defino la escultura como una idea que usa la forma
como punto de partida de su propio desarrollo, y al espacio como elemento en que se expresa la geometría de esa idea. Y esto es particularmente interesante si recordamos que acaba de hacer estas esculturas llamadas señales, que en parte tienen que ver con el título de la exposición, y que están, efectivamente, es una forma, pero está en un espacio urbano, y hay muchas obras de ella en espacios urbanos, y en espacios urbanos bien armados, bien localizados, bien entendidos. No siempre es fácil para un escultor llegar a un espacio y poner una escultura. Tiene que entender el espacio, y creo que eso ella lo hizo, y lo hizo muy bien. Agrega en este discurso: el escultor vive en función del ritmo de la materia que utiliza. Y es claro, lo vemos, tiene obras en diferentes tipos de piedras, en metal, en otros materiales. Y esto es muy claro también en su obra, porque la factura de estas varía, y por eso hay esta riqueza dentro de lo que ella realizó a lo largo del tiempo. Nos dice: sus manos son antenas que pretenden captar la sensualidad del universo. Como en un sistema de vasos comunicantes, esas manos van nivelando el lenguaje del escultor con el del espectador. Y no se olvida que está trabajando, sí, para ella, porque era parte de expresar lo que ella sentía, pero que siempre estaba frente a ella un espectador. Hay más palabras, pero no las voy a leer todas, pero es interesante porque en muchos de estos discursos de ingreso los artistas explican cosas muy interesantes de su obra, el por qué, el cómo, hacia dónde, y creo que en este caso no es la excepción. Hay que agregar que quien le respondió a su discurso de ingreso con una bienvenida fue Juan O'Gorman, claro, su gran amigo que había entrado a la academia el 23 de marzo de 1972. Y la respuesta a este discurso se intitula Consideraciones sobre la forma y el espacio escultórico. Mucho antes de que existiera el espacio escultórico que conocemos hoy en día. O sea, él también ve cómo la escultura, sobre todo la escultura pública, ocupa un espacio, que es el espacio de esa escultura, y que el escultor debe de saber armar, armonizar, ordenar, en fin. Me gusta una frase pequeña que dice: ella es una artista que tiene fe en sí misma. Efectivamente, quienes las conocemos sabemos que era así. Y les leeré, ya un poco para concluir, algo de este discurso que también me gustó mucho. Este sí es un discurso muy largo. Bueno, O'Gorman se explaya, pero era el estilo de Juan. Dice: le pregunté a Ángela las razones que tiene para dedicarse a la escultura, y me contestó simplemente que es solo el placer que le produce realizarla. Es razón suficiente para dedicarse a este noble arte durante toda su vida. Nos damos cuenta entonces que ella lo hacía porque era algo que nacía de ella y que era algo primordial para expresar. Cuando leemos también en el catálogo y en algunos otros sitios sobre la vida de Ángela, nos damos cuenta que se inició asistiendo a diferentes escuelas, estuvo en el Mexico City College, en fin, en diferentes escuelas
buscando cuál era su camino, su campo, porque en el fondo era una persona de profundas inquietudes, en una época en que la mujer, comillas, debía de quedarse en su casa, que hizo muy bien en no hacerlo. Y agrega a Juan O'Gorman: claro está que los sentimientos dominantes en su ser son el amor, la sinceridad y la pureza. Nos dice que es un artista que vive dentro de las ilusiones románticas en un mundo donde el placer estético, como razón fundamental del arte, está por expirar. Pues en parte probablemente tenía razón Juan O'Gorman. También tenemos que decir que era una persona que no veía la vida con ese entusiasmo con el que en ese momento lo veía Ángela. Nos agrega solamente: para ella existe el arte como placer estético puro. Y en parte es así. La obra de Ángela Gurría no lleva mensajes. Normalmente, en ese momento, mucha de la obra, o hasta muy poco antes, era una obra de mensaje. Los muralistas y muchos de los escultores de ese primer momento tenían un mensaje en su obra. En el caso de Ángela Gurría, es obra de arte sin un mensaje específico. Pensemos que en ese momento la obra de Juan O'Gorman sí sigue llevando mensajes diferentes, tal vez no revolucionarios, pero si nos acercamos, por ejemplo, al cuadro que también está en la Academia de Artes, este cuadro de Nuestra Magnífica Civilización, que es una crítica terrible a la situación actual de la civilización occidental, nos damos cuenta por qué a Juan O'Gorman le impresiona muchísimo que sea un placer estético puro, que él admira y que admira como parte de este cariño que siempre tuvo. Y hasta donde yo recuerdo, Ángela Gurría pasaba por él, iban a la sesión de la Academia de Artes, lo devolvía a San Ángel y ella iba a Coyoacán. Eso es algo que siempre estuvo con Ángela. Ella me lo contó, que extrañaba mucho no ver a Juan, y un poco como todos lo extrañamos cuando nos dejó, pero ella muy particularmente, porque fueron amigos muy cercanos, con expresiones estéticas diferentes, pero con una gran pasión por el arte. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Rita, tuvimos la oportunidad de presentarte antes de que llegara. Muy bien, mejor. Entonces, te cedo la palabra. Sí. La presentación ya te la dejaron ahí, creo que vienen ahí para cualquier cosa. A ver, solo quiero agregar que la foto que pasé es de otra gran amiga de Juan O'Gorman, Lola Álvarez Bravo, que hizo unas fotos extraordinarias de su casa. Bueno, buenas tardes, me disculpo por haber llegado un poco tarde, pero como diría un amigo mío, la Ciudad de México es fabulosa, en un alto te puedes ver la guerra y la paz. Bueno, quisiera empezar citando lo que decía sobre Ángela, una historiadora y crítica de arte, también miembro de la Academia, que creo, si tú me corriges, Luis, entró el mismo año que Ángela, es decir, en 1974. Y se trata de Ida Rodríguez Trampolini, quien diría de ella que es una escultora libre como pocas, que pasa
pasa de largo vanguardias, estilos y solo sabe ser fiel a sí misma y a la necesidad de su compulsiva creatividad. Ella va plasmando el camino de las vivencias profundas, despreocupándose de toda retórica formal, de ahí que su obra sea cambiante y eminentemente sugestiva. También Ida nota que hay un proceso subjetivo interno que explica los caminos de la materia y la apropiación que ella hace de esta. De pronto, y seguirá diciendo Ida, Ángela produce un elemento insólito que sirve para que las demás cosas tengan un significado y una utilidad. Y habla de la inversión de los términos, donde Ángela habla y trabaja sobre lo de adentro y lo de afuera, de la proporción del hombre y el objeto, el peso del volumen o dislocación del espacio, la sorpresa de lo absurdo, la violación del paisaje natural, el desplazamiento irreal de las cosas, los pone Ángela al servicio del arte, al mismo tiempo que en su obra aparece un mundo de sueños y miradas muy personales. Más adelante dirá que hay una especie de combinación entre lo geométrico con la biología. Ella no abandona lo real, no le gusta el engaño, ama la verdad, inmersa en el proceso natural. Ángela Gurría interviene en la construcción de ríos, montañas, animales, nubes, juguetes, flores y determinadas formas de la tierra. Y finalmente dirá, no conozco un escultor, o debería decir escultora moderna, pero todavía esas cosas no me han llegado, que haya tenido la osadía no de competir con la naturaleza, sino de integrarse a la naturaleza. Bueno, muchísimo se ha escrito sobre Ángela Gurría. Y bueno, quiero decir que tuve el privilegio de conocerla a mediados de los años 80. Por invitación de Marta Palau, fuimos un grupo de personas en la época en que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue gobernador de Michoacán. La propuesta de Marta Cárdenas fue la de hacer una serie de esculturas en un bosque en el que participarían 8 escultoras y escultores, y que lleva hasta hoy por nombre el Bosque de las Maravillas. Y lo cito porque mucha escultura pública es muy maltratada, pero esa está muy bien conservada. La visité con frecuencia en su casa, a veces junto con Ida Rodríguez Trampolini. La vi trabajar y escuché sus ideas y sentimientos sobre su trabajo y su descripción sobre la vida en los materiales. Es muy conocida su afirmación que todo para ella comenzó con el ritmo del sonido de la cantera. Así para ella, como lo ha dicho también, lo dijo muchas veces, los grandes maestros han sido los obreros y que el oficio se pronuncia al utilizar las manos. Entonces, yo creo que hay pocos artistas que han descrito como ella el proceso creativo. Cuando ella habla de lo que le dicen los materiales y de cómo ellos son los que la llaman, las que la quieren o no la quieren, como solía decir, es que ella siente esa llamada de esos materiales que no fueron únicos, fue piedra, mármol, hierro, y ha trabajado con materiales industriales también y le fue muy bien con eso. Bueno, yo les recomendaría una entrevista en la que sale mi colega aquí, que hizo Paulina Lanista
para la televisión universitaria. Se llama El arte de dialogar con las piedras y los metales. Está Miriam Kaiser y Luis Martín Lozano. Me gusta mucho ese documental. Ha hecho muchos y siempre son buenos. Muy bueno que aparece el niño de Urría. Pero ahí ella aparece como era, llena de humor, con capacidad para enfrentar el arte de la escultura con precisión y verdad. Yo diría que la mejor crítica y la mejor teórica de su obra, en cierto sentido, ha sido ella. Y es interesante lo que anota Miriam Kaiser cuando dice que ella dialoga con las obras prehispánicas, hace escultura con mariposas y calaveras, son pantlis, y está llena de amor a la tierra y amor a México. Ella admiraba mucho la fuerza física de los obreros y de los hombres en general, y decía, bueno, pues sí, en ese sentido hay que decir que hacían las cosas en 15 minutos mientras que yo me tardaba horas. En fin, tenemos poco tiempo, me pasó muy rápido. Yo nada más quería hacer una rápida. Esta imagen que vemos ahí es un retrato de Ángel Gurría que hizo Matías Geritz, y dice Ángela como cuando la conocí, y entonces es un retrato vegetal donde él capta rápidamente su relación con la naturaleza. Es una idea que ha tenido Daniel Garza Sabiaga, que ha escrito mucho y muy bien sobre Ángela, cuando dice pues que en México ha habido una idea y una práctica de la escultura monumental, y bueno, yo tomé esta imagen porque creo que muestra que no se trataba de un realismo puro, ¿verdad? Sino que también hay aquí pues un conocimiento de los lenguajes más modernos y una altura. Esto da idea total de la altura. Y luego aparece esto que no es tan bonito como cuando podemos ver esa masa tan estilizada, en fin. Bueno, entonces creo que esa observación que hace Daniel es importante, porque la idea de lo monumental y de lo abstracto, de alguna manera, aunque no muy frecuentemente, estaba ya ahí. Bueno, siguiendo la noción de ella como escultora de lo monumental y de su relación con otros escultores como Matías Geritz, yo creo que este fue un momento muy importante para mí. Señales, la ruta de la amistad. Algunos lo interpretan como una herradura. Yo sigo viendo esta cosa que ella quería hacer en Villahermosa del Toro, ¿no? Pero bueno, pues sí. Y empezó, hizo mucho trabajo en los años 70, es impresionante. Y aquí creo que le gustaba esto de trabajar en grupo, y esta fue pues una broma de Matías Geritz, que le llamó a esto lugar de Caboce, con las iniciales de todos los que participaron. Primero estaba Sebastián, luego no, y cada quien iba a hacer otra cosa. Ángela iba a hacer un toro, y los demás iban a hacer un coco, un plátano, en fin, esta cosa. No nos dejaron hacer eso porque era muy costoso, y que a mí me parece que tiene una contundencia, esta cosa de la masa y de la forma, pero desafortunadamente
sé cuándo es la verdad, pero en 1978, o sea, muy pronto, aquí está. Y aquí está Ángela. Bueno, creo que voy a tener que terminar aquí por el tiempo, pero sí quería decir algo que había dicho Tamayo sobre ella, que una mujer tan, pues debe haber parecido lo que era, hermosísima y frágil, hiciera una escultura tan fuerte. Pues yo no estoy de acuerdo porque creo que la cara, el rostro, la postura, la figura, la corporalidad era de una mujer muy fuerte. Eso no quiere decir que no era pues femenina y muchas otras cosas más. Además hay que decir de Ángela que tocaba muy bien la guitarra. Yo tuve el privilegio de oírla muchas veces, cantaba muy bien y componía canciones muy hermosas. Así que aquí lo dejamos. Gracias. Cedemos la palabra a Miriam. Muy buenas noches a todos ustedes. Estoy muy agradecida por la invitación que me hiciera Alejandra de La Paz para estar aquí conversando acerca de nuestra querida Ángela. El tema que hoy abordaré es acerca de la colaboración profesional, amistosa y en cierta forma de complicidades que sostuve durante varios años con esa gran mujer a quien conocía ya de años atrás, pero que de repente nos acercamos más. Fue cuando Ángela ya casi no quería salir de su casa ni de su taller. Me llamaba y yo acudía a platicar con ella, a que me enseñara sus nuevas obras y a contarle lo que sucedía en el mundo artístico, sobre todo. Y cuando Luis Martín Lozano invita a Ángela a realizar su exposición en el Museo de Arte Moderno en el año 2003, titulada Naturaleza Exaltada, cuando era director del museo, él me pidió que fuera yo la co-curadora, quizá por saber de mi amistad y la confianza que ella me tenía. A veces íbamos juntos, él y yo, a casa de Ángela, pero por estar siempre muy ocupado, muchas veces fui sola a escoger, a redescubrir obras que no estaban muy a la vista. Por ejemplo, el Teposteco de 1967-68, que estaba en su jardín medio salvaje, detrás de unas plantas, y que apenas asomaban sus picos, recuerdo. Le pregunté qué eran esos picos y me contestó algo así como, no recuerdo muy bien, pero no importa. Le pedí permiso para acercarme a la escultura y le dije, pero es una maravilla, ¿te parece? Claro que sí. Estaba cubierta de un sutil color verdoso, producto del moho, las lluvias, en fin, estuvo allí quién sabe cuánto tiempo, dejándose cubrir por las plantas. Jamás había yo visto un paisaje en piedra. Y tomé nota para comentarlo con Luis Martín. También en el jardín y también cubierta de plantas, una de las estelas de mariposas en mármol. Entonces ya con esas dos experiencias me propuse buscar y encontrar algunas maravillas por ahí escondidas, tanto en su casa como en su taller. Y claro que fueron apareciendo. Todavía le escucho diciéndome cada vez que encontraba alguna escultura, ¿y de veras te gusta? ¿Te parece buena? Y otras frases parecidas. Esa es la labor de un curador, encontrar, aún en el propio domicilio del artista, obras que quizá hayan sido relegadas por el tiempo o por cualquier otra razón. Y qué alegría sentimos al hacer esos redescubrimientos, ¿verdad? Cuando me muestra en su taller una escultura horizontal, en mármol rosa, la pregunta obligada de ella, ¿te gusta? ¿Crees que vale la pena? Porque te quiero contar su historia. Por supuesto, le contesté. Y me cuenta que es un mármol que ya tenía tiempo ahí tirado, esperando ella a ver qué le decían, porque sus piedras, cuando ya habían pasado tiempo en el taller,
10 años le hablaban o transmitían algo. Hasta que se la subieron a la piedra de trabajo, comenzó a desbastarla, aún sin un proyecto preconcebido. Pero en un momento escuchó otro sonido que le transmitía el golpeteo. Siguió con atención hacia las laterales por en medio de la piedra y cuando ya pudieron levantar la mitad, descubrió con gran sorpresa que la que se quedó sobre la base presentaba una oquedad y aún contenía algo de agua, milenaria seguramente. Así permaneció un buen tiempo, me dijo Ángela, hasta que un día decidió que unos toros irían a beber al aguaje. Pero estaba tan fascinada con las vetas del mármol que trató de intervenirlo lo menos posible. Así que apenas se ven los toros como si fueran caminando en una bruma o en el agua. Y sí se distinguen solamente sus cuernos y sus hocicos. Hoy se encuentra a la vista en el Jardín de las Esculturas en el MAM, muy cerca del paso de un ala del museo a la otra, pero nunca tiene agua su oquedad. Acerca de las esculturas urbanas que realizó Ángela, tanto en el norte del país, en Tijuana, como en el centro de la República y en la Ciudad de México, también hay anécdotas interesantes y recuerdos bellos, como por ejemplo la escultura Homenaje al Trabajador del Drenaje Profundo de 1974-75, cuyo nombre y motivo ya implican una mención, pues ella fue invitada a realizar una gran escultura en homenaje a los trabajos del drenaje profundo, pero Ángela lo modifica y homenajea a los trabajadores, a los que hicieron posible ese inmenso y monumental esfuerzo. Cuando fue a conocer el sitio, a sentirlo, ¿qué es lo que más le atrae? Pues la enorme tubería que se va a emplear, que ya estaba regada por todas partes, lista para ser sumida en la tierra para cumplir su cometido. Y hay que imaginarse a una mujer, a Ángela, en ese entorno, y todo lo que aparece en el lugar de la obra. Seguramente se pasó largas jornadas en la observación y de repente un día ve, seguramente a la hora del descanso, ¿qué hacen los trabajadores? Pues guarecerse del sol, metiéndose a los tubos diseminados por doquier. Creo que allí fue cuando la inspiración le llegó. Su estudio del espacio, del entorno, de los trabajadores, las máquinas, la inmensa tubería, el clima, el paisaje circundante, etc. Y regresó al taller a trabajar sobre sus ideas. Cuando tuvo bocetos ya más cercanos a lo que pensaba que pudiera ser la escultura, se acercó a los ingenieros para pedirles que le obsequiaran uno o dos de los tubos para recortarlos con el fin de formar parte y convertirlos en el monumento al trabajador del drenaje profundo. De esta manera mezcló lo que se requiere para acometer esa importante obra, honrar a los trabajadores en el título y al mismo tiempo mostrar la enorme tubería que iría a las profundidades de la tierra, sí, como ejemplo para recordar a quien lo admire quiénes y con qué materiales se lleva a cabo una obra de tal magnitud que nunca se verá, pero que será de vital utilidad para los habitantes de esta ciudad. En cuanto a sus obras urbanas, no quiero ahondar en ello, pero sí comentar acerca de otra de la que pocas personas tienen noticia. Es la que realizó para colocarse en una avenida que va al aeropuerto de Bogotá, en Colombia. Resulta que un muy buen y querido amigo mío, colombiano-mexicano, Ramiro Osorio, quien vino a México de joven a estudiar, estudió teatro, pero llegó a trabajar a Lima en diversos puestos y se hizo amigo de todo el mundo. Desaparecía y regresaba ya con algún puesto de importancia. A finales del siglo pasado me entero de que está como director general del Festival Cervantino. Luego vuelve a desaparecer y regresa a México como embajador de su país. Un día me llama por teléfono y me dice que quisiera hablar con algún escultor o escultora para que realice una obra urbana en Bogotá. Sin pensarlo mucho, pues yo lo conocía bien, concerté una cita para él y Ángela y me pidió que lo acompañara. Ángela nos recibió directamente en su taller, se cayeron muy bien y
le mostró varios proyectos y quedaron de volverse a ver para concertar lo necesario con el fin de llevar a cabo la ejecución de la escultura seleccionada en Bogotá. Yo tuve que salir del país, por lo que no estuve presente en los pormenores del proyecto, pero existe una bella escultura urbana de Ángela en Bogotá titulada El Eclipse de 1992, instalada en 1996. Hermosísima. ¿La ven? Sí. 3 páginas. En una de mis visitas a la casa de Ángela, cuando ya nos estábamos despidiendo, ella acompañándome a la enorme puerta de su bella casa, mi mirada volteó a las alturas del pórtico. En una de las paredes laterales veo colgada una sierra como de 2 metros de largo. Minutos antes, en el corredor, a la vuelta de donde estábamos, en el piso estaba una biznaga preciosa realizada en acero. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo le habrá hecho todas esas espinas? Ahí, en esa sierra, estuvo la respuesta. Le pregunté y me contestó, pues claro que las biznagas y los largos cactus los hice con las sierras, Miriam. ¿Cómo convertía ciertos elementos cotidianos utilizados para otras necesidades en una escultura? Recordemos el río Papaloapan de 1970 a la entrada del Museo de Arte Moderno. Son rieles para ferrocarril enrollados, claro, adornados con las mariposas. A sus espaldas una estela en acero con mariposas también. Pero de igual manera empleó varillas, pedazos de acero, como en esa increíble rana que fui a sacar debajo de una mesa. Un tema que siempre me ha impresionado es cómo numerosos escultores del siglo XX se enfrentaron, abrevaron y realizaron sus esculturas a partir de obras prehispánicas. La doctora Lili Kastner, con el apoyo del arqueólogo Felipe Solís, realizó una magna exposición en el MUCA titulada Tierra, Piedra y Barro, en la que se presentaron las esculturas realizadas en muy diversas técnicas en paralelo con casi todas las culturas centroamericanas. Recuerdo con mucho afecto un chacmol en paralelo a una obra temprana de Manuel Felguérez titulado Chacmol, así chiquito. Las obras que contienen ese sentir, esa influencia en las esculturas de Ángela no son pocas. Fue un tema muy afín a ella. Muchos de sus animales en piedra tienen sus ojos entre obsidiana, redonditos, tales como varios búhos en mármol o la tortuga, como los encontramos en numerosas figuras mexicas, por ejemplo, en cráneos, máscaras o figuras como los portaestandartes, entre muchas otras. Un ratón de más de 1 metro de largo, que estaba solo a la mitad de un largo corredor en el Macay, en Mérida, sobre su pedestal, me llamó la atención. Me acerqué y le vi cara como si fuera una escultura de Ángela. No había cédula. Al regresar a la Ciudad de México le pregunté a Ángela si era de ella. Me dijo, como asombrada, como recordándolo, sí, efectivamente lo era, y parecía que le dio gusto saber que era su ratón. Le pregunté que por qué estaba en el Macay y me respondió que no lo recordaba. Pero sí me comentó con una gran sonrisa que era su autorretrato. Entonces fui con Luis Martín, le pedí que de su museo investigaran cómo llegó allá y que lo pidieran para la exposición. Viene al caso porque tiene también sus ojos de obsidiana y además porque ella lo consideraba su autorretrato. También debo recordar aquí sus diversos zompantlis, uno de los cuales se encuentra en la entrada principal al Centro Nacional de las Artes, los cráneos y las mariposas, que son muchas las que esculpió Ángela en muy variadas formas, tamaños y técnicas. Les quiero comentar lo de una escultura en piedra que me mostró en su taller, al parecer recién terminada. Tiene la forma como de una especie de instrumento musical prehispánico horizontal decorado. En la parte del medio, en forma de paralelepípedo, esculpidos unos rostros que asemejan cráneos pero muy estilizados en ambos lados y la parte superior. Y los 2 sectores laterales están redondeados
llenos de mariposas en pose de vuelo. Su título, El vuelo de las mariposas. Me encantó, pero me dio mucho a qué pensar y se lo comenté unos días después y le pedí, le insistí que lo firmara, pues iba a causar problemas en unos 50 años, ya que sin firma ni fecha a alguien se le podría ocurrir o pensar que es un objeto prehispánico. Algo extraño, porque de esos los extraños hay muchos. Solo se reía y por supuesto que no lo firmó, como no firmó tampoco la mayoría de sus esculturas. Por último, les quiero comentar de otra faceta de nuestra querida Ángela, y no se trata de esculturas. Resulta que tuvo una época de bohemia, como ya nos lo dijo Rita. Sí, me comentaba que le encantaba tener la casa llena de cantantes, músicos, amigos, noches de bohemia, pues. Estamos en San Luis Potosí, en el Museo Federico Silva, inaugurando la exposición itinerante que se presentó en el MAM, una sola parte de ella. Ya había terminado la parte oficial y estábamos recorriendo la muestra cuando se hace un silencio y aparece un cantante. Ángela estaba a mi lado. Comienza a cantar este señor y siento que ella se recarga en mí, pero como queriendo desmayarse. La veo, está muy pálida. La detengo lo mejor que pude y se repone poco a poco a medida que se escucha la canción. Era una canción compuesta por nuestra amiga y fue la sorpresa que le dio la directora a todo el público presente. El chino, como le dicen al músico, la tiene en su repertorio. Estaba azorada, sudaba Ángela. No entendía cómo y por qué su canción seguía viva en San Luis Potosí, pero sí le dio mucho gusto y lo agradeció. El aplauso no se hizo esperar, tanto al chino como a Ángela. Es una canción muy bella que la compuso a la gran artista Chabuca Granda para que ella la cantara. Parece que también Chabela Vargas la dispersó por el mundo. No recuerdo el nombre de la canción. Y ya para terminar, quiero hacer mención que no solo fue la gran artista, sino que ella misma fue modelo para varios de ellos, que no voy a enumerar aquí. Solo mencionaré que también subió al mural, pues está pintada por Juan O'Gorman en uno que se encuentra en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, así como también fue musa del gran escritor y poeta Rubén Bonifaz Nuño, del que leeré un fragmento de poema de los que escribió para Ángela. Es el 7º del homenaje a Ángela, publicado en su libro Versos, 1978-1994. Y dice: los fuegos del cincel golpean dóciles a ritmos primordiales, centellas de música.